¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya lo has puesto? Sí. Vale. La charla de hoy, viernes 30 de octubre del 2015, está titulada ¿Cómo envejecer felizmente? No hace mucho, hace pocas semanas, la charla que impartí fue sobre cómo ser más felices. Cómo ser más felices en cualquier momento de la vida. La de hoy se utiliza otra vez el término felicidad, pues cómo envejecer felizmente. Bien, es tantas las cosas que se pueden decir que lógicamente vais a percibir que cuando vaya hablando unos minutos posiblemente de cada uno de los posibles puntos que trate, pensaréis, esto se podría desarrollar más. Es decir, que cada uno de los puntos puede ser motivo, lo ha sido en el pasado, lo será en el futuro, de otras conferencias. Y si no de conferencias, de mayor desarrollo. Yo voy a deciros todo lo que sé, luego en el coloquio, con vuestras preguntas, seguramente lo podremos mejorar, lo podremos ampliar, etc. Pero es casi como un índice con un poco de desarrollo de cada uno de estos temas. Espero que no tarde muchos meses en salir el libro que estoy escribiendo sobre este tema de hoy. ¿Cómo envejecer felizmente? La palabra vejez o envejecimiento es una palabra que muchas personas huimos a lo mejor de ella y se evita utilizar. A veces se dice, en lugar de decir una persona vieja, que tiene unas connotaciones por la cultura, ¿verdad?, más negativas, se dice una persona mayor. Pero las edades de la vida de un ser humano, si no se corta antes, la vida de un ser humano se divide en 4 partes. La primera parte de esas 4 es lo que comprende infancia más adolescencia. Infancia y adolescencia. Y todos sabéis aproximadamente los años que implica infancia y adolescencia. Y cuando en una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva, es la que más se estudia, las características psicológicas de los niños y también de los adolescentes. La segunda etapa es la juventud, que sería la segunda. La tercera, la madurez, aunque puede tener otros nombres. Y la cuarta, la vejez. Es decir, que en un lenguaje técnico son los nombres aproximados que reciben estas 4 etapas. Incluso a un nivel profundo se dice que la vida media del ser humano, la vida media del conjunto de la humanidad, son 72 años, que dividido entre 4 sale a 18. 18 por 4, 72. Normalmente es la adolescencia hasta los 18 años aproximadamente. Luego, conforme avanzas en edad, pues ya se va como haciendo más indefinido los tiempos, el marcar los tiempos donde empieza o termina estas etapas. Pero luego 18 más 18 son 36, que es llegar hasta la mitad de la vida. Luego 36 hasta 54, perdón, y luego 54 hasta 72. Como comprenderéis, hay personas que llegan a los 72 pues con una gran juventud, ahora hablaremos de ello, y hay personas que mucho antes ya se encuentran en esta etapa. No la etapa cronológica, porque quizá más de un autor, pero un autor que ha hablado mucho y muy profundo de esto es Deepak Chopra, y habla de la edad cronológica. La edad cronológica es la que todos los seres humanos tenemos, los años concretos, y eso es inamovible, van pasando con la misma duración los años. La edad biológica, Chopra, por ejemplo, habla de unos 15 biomarcadores que determinan cómo es esa edad biológica, es decir, tiene que ver con la salud y con las características corporales. Y sabéis que en la misma edad no todos los seres humanos tenemos las mismas características en el cuerpo, es decir, con más salud, con más enfermedades, con más resistencia, con más agilidad, etc. Y luego la edad subjetiva, esto tiene más que ver con la conciencia que tenemos
cada ser humano en las distintas edades. Así que puedes tener 100 años y tener una juventud como conciencia psicológica muy profunda. Y tener 20 años y tener una conciencia de vejez pues muy destacada. Una cristalización más grande, si asociamos cristalización a vejez, o una juventud como unas ganas, un despertar, unas ganas de renovación, de cambios, etcétera, que eso está por encima de las edades. Eso lo sabéis todo. Quizá no lo nombremos con los mismos términos, pero todos sabemos que con la misma edad cada ser humano podemos estar en distintos estados psicológicos y físicos. Desde un punto de vista más profundo, aunque voy a hablar en esta charla, luego saldrá lo que saldrá, pues de una forma muy psicológica que puede ser fácilmente aceptable por todos. Y si entro en dimensiones más hondas, que sea más hacia el final. Pero bueno, voy a decir algo que no es muy conocido. Los 36 primeros años, que es la mitad de 72, la vida nos da energía, más los primeros años. Y luego va disminuyendo, pero seguimos recibiendo más que entregando. Igual que inspiramos y luego expiramos, entrada y salida del aire, se puede decir que las energías, además de las que tenemos, están continuamente entrando y saliendo. Es decir, no solo en los seres humanos, en todos los reinos de la naturaleza, por muy densos que sean, hay un campo energético que está continuamente en movimiento, renovándose. Entonces, en nosotros, la primera mitad de la vida, lo que hacemos es recibir, asimilar energía. Y la segunda mitad, el ritmo de asimilación, de llegada es menor y va aumentando progresivamente, conforme avanzamos en edad, la devolución de la energía. ¿A dónde devolvemos la energía? A la vida. La energía viene de la vida y nosotros luego la devolvemos como formas, con una estructura en distintos niveles de energía que somos, pues también entrada y salida. De tal manera que esa entrega, esa devolución de la energía nos va conduciendo progresivamente a ese momento final, que es lo que llamamos muerte. Luego hablaremos posiblemente hacia el final un poco de este tema, que es el tema de, digamos, que mucha gente rehuye, pero que es inevitable llegar. Antes o después llegamos a ello. Entonces, si no se corta por algunas circunstancias determinadas, la muerte llega tras un proceso progresivo de devolución de la energía, donde las células, al no recibir suficiente energía como antes, se van cristalizando. Al principio de la vida, las células se van renovando por la energía, pero luego, conforme la energía viene a un ritmo menor, entonces se van cristalizando hasta llegar a la etapa última y final. Incluso a unos niveles más profundos, aunque he dicho que de esto iba a hablar hacia el final, el número 18, todos los números tienen un significado. Es un número básico, esencial, que se aplica a muchas cosas. Y hemos dividido en 18 años, 18 por 4, 72. Por supuesto que hay personas que llegan a los 72, lo sobrepasan, y otros se quedan más cortos. Pero eso del 18 por 4, 72, pues tiene también que ver con la respiración y el ritmo respiratorio, el número de respiraciones como media, que hacemos por minuto, que son 18. Aunque hay quien respira más de 18 y hay quien tiene una respiración más lenta y son menos, igual que la edad que he dicho antes. Y cada respiración está relacionado con 4 pulsaciones cardíacas. Por lo tanto, 72 pulsaciones por minuto, 18 por 4, 72. Esto a veces, si lo sabemos, puede llegar a ser interesante para darnos cuenta cómo no solo nosotros, sino todo lo que nos rodea está creado con una inteligencia que nos desborda y con unas leyes matemáticas y geométricas que, conforme las vamos descubriendo, pueden asombrar estar más pintado. Es decir, que está todo regulado. Incluso yendo más lejos, pues si multiplicas esos 72 por los minutos que tiene un día, por 60 y por 24, sale 25.920
digamos, pulsaciones a lo largo de un día. Perdón, sí, pulsaciones no, respiraciones. 18 por los minutos que tiene un día. Entonces se llega a una cantidad que es 25.920. Son los años que se tarda el sistema solar en dar una vuelta a través de los 12 constelaciones. Dividido entre 12 sale a 2.100 y pico, que es lo que dura cada una de las eras. Es decir, que esto, que no tenía que haberlo dicho al principio, porque posiblemente mucha gente que escuche esta conferencia, pues lo que más le va a interesar va a ser lo que viene ahora. Pero se me ha ocurrido empezar por esto, que cuando lo vas viendo como, no como una invención, está más allá de toda casualidad, sino como unas leyes, entonces la conciencia se expande. Por lo tanto, depende para todo el mundo de este proceso, de los años, el envejecimiento. Pero también, y no es nada del otro mundo, el envejecimiento, que sea más pronto o más tarde, depende de la genética. La genética está en ciernes, está empezando. Todavía es mucho, demasiado lo que falta por descubrir por parte de la ciencia sobre la genética. Pero ya con lo poco que sabemos, se sabe que traemos muchas cosas como predisposición genética a los seres humanos. Para muchas personas la genética viene de los antepasados, padres y antepasados. Para otras personas hablar de genética es entender algo más, como algo que traes de ti mismo en tu evolución, aunque haya como una serie de intermediarios. Entonces es algo que, aunque no se sepa con precisión, en la genética está marcado. Si vamos a envejecer más pronto o más tarde, en la edad que vamos a tener y en qué momento vamos a morir. De tal manera que eso está ya predeterminado, a no ser que hayan circunstancias que alteren este proceso, estas leyes. Pero no es nada, ningún secreto, y lo sabéis, que también el envejecimiento, no solo que llegue antes o después, sino el tipo de envejecimiento depende de cómo hemos vivido física y psicológicamente. Repito, física, el tipo de trabajo, si ha sido más pesado, más duro o más fácil, el tipo de salud que se ha tenido en los años anteriores, la mayor cantidad de los años de la vida, el tipo de actitud, si has utilizado bien o mal tu cuerpo. Ahí podríamos incluir lo que, ya sabéis, que tópicos, el beber, el fumar, la comida y un montón de factores. Y también psicológico, es decir, si has vivido con más tensión o más relajación. Porque no sé si habéis leído en algún sitio o habréis oído decir que el envejecer más pronto o más tarde depende de cómo has vivido psicológicamente desde aquí. Es decir, los deseos, las pasiones, las emociones, todo esto es psicológico, ¿verdad? Cómo eso lo has vivido, eso acorta o alarga la vida. No solamente si te has alimentado bien, si has vivido de una forma o de otra física, sino psicológicamente. Y esto, aunque quizás se hable menos que lo físico, aunque se va conociendo cada vez más, es más importante de lo que parece. Y además hay una explicación muy sencilla. A veces la actitud física está determinada por las circunstancias. La vida te obliga, las personas, las circunstancias. Pero si lo miramos, la mayoría de las veces somos nosotros los que nos obligamos a vivir de una o de otra manera, según lo que hay en nuestra mente y en nuestro sentir. Según nuestros propósitos, y ahí está la psicología, determina que actuemos de una manera o de otra, consigamos más salud o más enfermedades. Por supuesto que venimos genéticamente con predisposición a enfermedades, pero aunque no sepáis con detalle el asunto, seguro que estéis de acuerdo, si no luego en el coloquio lo comentamos, que depende mucho de cómo pensamos y cómo sentimos, es decir, cómo vivimos psicológicamente para enfermar más o menos, o de una forma o de otra, o para vivir con más, digamos, unas características u otras, con una mayor o menor calidad de vida. Esta palabra de calidad de vida se utiliza últimamente mucho, y seguro que todos los que piensan en la calidad de vida están incluyendo, además de lo biológico, lo psicológico, porque es evidente
por muy biologicista que sea una persona y materialista, lo psicológico está omnipresente en nuestra vida. Por lo tanto, depende de esto. Pero hay otro factor que voy a añadir, y es no solo de cómo hemos vivido física, psicológicamente y lo que traemos en los genes, sino cómo vamos a vivir a partir de un momento determinado. Por ejemplo, ahora cada uno estamos en una edad. Podrán ser más cercanas de unos a otros los que estamos aquí, como todas las personas. Pues bien, cada uno tenemos unas características físicas y psicológicas, en función de lo que acabo de decir. Pero a partir de ahora, a lo mejor seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo, o a lo mejor lo mejoramos. Lo que hagamos a partir de ahora va a influir no solo lo que hemos hecho hasta hoy, sino a partir de hoy en adelante, los años que vivamos, eso va a influir en nuestro futuro envejecimiento. Un envejecimiento que no será a partir de una edad, sino progresivo, progresivo. Por lo tanto, cuando una persona toma conciencia porque se entera, y no nos enteramos en los primeros años de la vida de todo, ¿verdad? Nos vamos enterando y educando o autoeducando progresivamente a lo largo de la vida. Y sabéis que la educación no tiene edad. En cualquier momento nos podemos educar. Eso tiene que ver con lo que voy a decir también. Pues en cualquier momento podemos decidir, voy a cambiar mi vida, voy a mejorar psicológica, física o como sea, socialmente. Y eso va a determinar también nuestro futuro. El futuro siempre está en función del pasado, pero cuando decimos del pasado y del presente, el presente va dejando de ser presente, va siendo pasado, pero está moviéndose continuamente. No es estático, ¿verdad? En cada instante que es presente, lo llamamos igual, es diferente del anterior. A veces es tan parecido que parece que no avancemos, que estemos siempre igual, pero dándonos o sin darnos cuenta, vamos avanzando progresivamente. ¿Qué cosas podemos hacer? Y voy a empezar por las psicológicas, porque hay cosas que podemos hacer de tipo psicológico, otras más de tipo físico, otras de tipo social, de tipo cultural, de tipo filosófico, en fin, aunque luego se solape todo y se relaciona entre sí. Pues os voy a decir cosas, algunas más conocidas que otras, que podemos hacer y pensaréis, lo diga o no lo diga, eso que estás diciendo no solo es para el tema que nos ocupa hoy, es para cualquier edad. Porque si empiezo diciéndoos que todo lo que hagamos por estar más atentos, estar más despiertos, más atentos ¿a qué? Al presente, cada momento, diréis, eso tiene que ser, y lo digo yo, en cualquier instante, debería ser de pequeñitos. Aprovechar la atención innata de los niños para mejorarla, para desarrollarla, para integrarla. Pues bien, si no lo hemos hecho antes, nunca es tarde para empezar a tomarnos, si es posible, más en serio, el vivir más atentos, lo que supone descansar la mente, que no para. 24 horas del día, la mayoría de la gente está ahí dando vueltas y vueltas. Entonces, no se puede parar de la noche a la mañana, pero hacer algo, y a veces con resultados más pronto de lo que imaginamos, sí que podemos hacer todos. Intentar, y esto cuando más lo comprendemos, más nos sentimos motivados y más nos viene a la memoria el acordarnos de que estábamos muy distraídos y otra vez intentar estar atentos. La atención ayuda mucho, porque la mente es energía y genera también energía y descarga la energía, desgasta la energía. Y si pensáramos menos, estuviéramos más atentos, incluso prolongaríamos más años de vida. Aunque lo más interesante para mí y para mucha gente no es tener más años de vida, y esto podemos profundizarlo, sino vivirla con más calidad. Seguro que mucha gente asiente con esto que decimos, aunque hay una aspiración muy generalizada a alargar la vida. A lo mejor se está incluyendo lo otro, ¿no? Alargarla con más calidad, pero incluso hay búsqueda científica de cómo prolongar más años la vida. Incluso hay quien piensa de que esto pues llega un momento que no tiene límite. No es cierto. Todo tiene su límite y la vida está estructurada para que encarnemos y desencarnemos, en un más pronto o más tarde.
Y no vamos siempre así, porque a lo largo de la historia subimos y bajamos, subimos y bajamos. Es como la población del planeta. En épocas históricas sube, aumenta, en otras disminuye, ahora está aumentando, luego disminuirá, luego aumentará, etcétera, etcétera. De tal manera que la atención, que es simplemente, es la cosa más simple, aunque esté la más costosa, eso que ayuda para muchas cosas, y algunas las voy a decir, también ayuda para este tema, estar más atentos. Y aquí no cabe decir, ahora tengo más tiempo libre, voy a estarlo, porque por muy ocupados que estemos, podemos estar con esa ocupación, pero viviéndola atentos, en presente. Incluso aunque evoquemos el pasado, podemos hacerlo con atención. Aunque estemos planificando y proyectando un futuro, lo podemos hacer con atención. Y la atención supone muchas cosas, muchas consecuencias. Comprender, intuir más, ir a la comprensión de la vida y de muchas cosas de la vida. La atención nos lleva a muchos aspectos de la vida. Fijaos que el aprendizaje y la memoria se puede aprender con poca memoria y se puede tener mucha memoria y aprender pocas cosas, ¿verdad? Van muy unidos, pero no siempre tienen que estar los dos juntos. Se puede aprender cosas con poca memoria, ¿entendéis? Porque aprender puede ser una habilidad y no necesitas demasiada memoria para mantenerla. Y se puede tener mucha memoria y acumular datos, pero no aprender. En este sentido me refiero. Entonces el aprendizaje para mucha gente es los primeros años de la vida, las escuelas, la universidad, etc. Pero seguro que todos estéis de acuerdo que en cualquier edad de la vida podemos aprender cosas. Yo, no sé si todos lo sabéis, imparto clases en las aulas de tercera edad, desde hace unos 33 años. Bueno, solo 2 horas a la semana, psicología y filosofía. Filosofía a través de las artes, para ser más específico. Pero ahí se dan muchas clases de muchas cosas. Y entonces, pues, hay mucha gente y hay varias aulas y otros sitios que no se llaman aulas, donde personas de una edad determinada van a aprender cosas. Y esto creo que es más frecuente que en el pasado. Y en el futuro será también más. Porque no tiene edad, límite, la capacidad de aprender. Y mucha gente cree que, y lo piensa, y lo siente, y lo dice, y lo hace, que a esta edad, ¿qué voy a aprender? Pues siempre se puede aprender. Y si no se aprende nada nuevo, nos vamos paralizando, cristalizando. Entonces, aprender, no me refiero a aprender para examinarte cosas de memoria con esa tensión de a ver si qué te sale en el examen, si lo puedes aprobar porque te estás jugando, sino aprender relajadamente, por gusto, para aumentar, no para una profesión, cuando llegas a determinada edad, ¿verdad? Para aumentar tu cultura, para aumentar tu capacidad mental y conocer más cosas que te pueden resultar útiles. La memoria, por lo tanto, el aprendizaje no tiene edad. Y siempre se ha dicho de que cuando mantenemos este aprendizaje, mantenemos las facultades psicológicas, entre las que están las mentales, más ágil y más disponible con los años. Si no aprendemos, viene esto que os he dicho, la cristalización, la paralización y más pronto esa decadencia. Lo de la memoria es una de las quejas más frecuentes cuando se va avanzando en edad. Incluso mucha gente va perdiendo la memoria y cree que es porque tiene una enfermedad, como Alzheimer y otras, que implican, digamos, pues la pérdida de la memoria, entre otras cosas. Pero los años la memoria disminuye. Pero la atención que os hablaba antes facilita mantener la memoria. Siempre que psicológicamente hablo de la memoria, entre otras causas para mantener la memoria, la principal es la atención. Siempre nos han dicho que para memorizar algo hay que repetirlo. Y cuando más veces lo repites, más lo memorizas. Pero ¿verdad que si lo repetimos algo distraídamente, tardamos más en aprenderlo o no lo aprendemos? Y con menos veces que repitamos, si le prestamos atención, se queda más grabado. Luego, no es difícil deducir que cuando más atención ponemos en aquello que nos interesa, más, como tendencia, hay excepciones, más se queda grabado en la memoria. La memoria es una cualidad de la mente concreta.
la memoria que conocemos, con datos concretos. Y por lo tanto, una vía de entrada es la atención, que es como abrir ventanas para que penetre la información en el interior, se archive más adecuadamente. Por supuesto que la atención está muy unida al interés. Aprendemos más y mejor aquello que tenemos interés, más que aquello que no tenemos interés. Aunque a veces es al revés, pero la tendencia sabéis que es esta. De tal manera que mantener la memoria siempre se ha dicho. Incluso hay mucha gente mayor que hace ejercicios y asiste a cursos o hace por su cuenta ejercicios de memorización. Incluso un detalle que me imagino que muchos habrán pensado, que no es mío, ir a comprar una cantidad de cosas, se puede llevar una lista, pero es conveniente hacerlo de memoria y dejar la lista al final, no al principio. Porque si vas mirando la lista, pues no ejercitas la memoria, pero si te vas acordando, ejercitas la memoria y luego al final, antes de irte, repasar a ver si te falta algo. Eso es un detalle anecdótico, como pueden haber tantos, que hace que la memoria se ejercite. Y hay gente que, bueno, hace cosas para memorizar, aunque no lo necesite en concreto, para mantener la memoria, porque la memoria se mantiene ejercitándola. Como todo en la vida, si no lo ejercitamos, se va perdiendo. Si lo ejercitamos, puede haber también un declive, pero ya es menor. Así que aprendizaje y memoria creo que es muy frecuente en la sociedad. Y conforme la sociedad va, porque vamos evolucionando, aunque a veces parece que sea al contrario, hay una tendencia a una mayor sensibilidad por la gente que lo necesita. Por lo menos estoy pensando en el pasado. Y por lo tanto hay cada vez más interés en que las personas mayores, que habéis oído que estadísticamente cada vez van a aumentar el número de la población a partir de una determinada, pues se necesita una preocupación para una mayor calidad de vida. Y parte de esto es el aprender. Repito, no aprender como de jóvenes para un título que te den y poder encontrar un trabajo, sino para lo que ya sabéis. Y eso facilita, y no solo facilita el no perder estas facultades, sino que cuando lo sabes hacer, te da gusto, es placentero, es gozoso el aprender. Uno de los gozos que diréis que no tiene todo el ser humano, quizá por circunstancias X, es el gozo de aprender cosas nuevas. Es una de las motivaciones base del ser humano, el aprender, la curiosidad por conocer. Por supuesto que hay curiosidades morbosas, malsanas, o inútiles, y hay curiosidades que nos permiten crecer. La experiencia también es algo que sabéis lo que significa, experiencia, y sabéis que con los años se adquiere más experiencia. Pero os digo un detalle, se puede uno pasar muchos años experimentando una cosa, pero con tal distracción que no la aprende. Es decir, que apenas le enriquece a la persona. Por lo tanto, puedes tener mucho tiempo de repetir algo, pero como un robot. Sin embargo, cuando repites algo con atención, te enriquece y penetras, profundizas, y por lo tanto, lo que se llama experiencia, lo aprovechas. Mucha de esa experiencia que adquirimos con los años, y una de las características positivas de los seres humanos que se adquiere con los años es esta que os digo, la experiencia. Un joven ha tenido poco tiempo de experiencia, a no ser que tenga mucha intuición y capte rapidísimamente algo y lo sepa hacer, a no ser que sea así, tiene menos tiempo de experiencia, pero conforme pasan los años tienes más. Y es una lástima que todavía la sociedad no aproveche, incluso en el trabajo, algo se hace, la experiencia de las personas, porque eso que se llama jubilación forzada, que creo que tendrá que desaparecer. No os escandalicéis. Yo creo que en el futuro esto que ahora entendemos por jubilación desaparecerá, porque hay trabajos, lo sabéis todos, que no se jubila uno, puede estar siempre. Otra cosa es que la sociedad esté tan organizada que vaya adaptando el trabajo laboral, me refiero, a las capacidades y posibilidades de cada persona. Y algo de eso se habla muchas veces, cuando se dice a tal edad jubilación, más o menos, y salen voces, que lo habréis oído en los medios de comunicación, pues habría que ver qué tipo de trabajo, porque hay trabajos que conviene
que se acaben más pronto, pero hay otros que es un problema psicológico, es una frustración, es digamos, el signo que determina no solo depresiones, sino la muerte prematura de mucha gente y un sufrimiento psicológico que en distintos grados se produce a mucha gente. Cuando ciertos tipos de trabajo que no son voluntarios no tienen esa autonomía, esa libertad, te fuercen a dejarlos. Por lo tanto, la experiencia muchas veces está desaprovechada. Habéis oído decir que hay personas que incluso, aunque se jubilan, aportan esa experiencia que han tenido en ese trabajo para otras personas, incluso voluntariamente. De tal manera que algo se hace, pero me da la impresión de que falta mucho por lograr en este asunto. Aprovechar esa experiencia que se corta y se pierde. Por supuesto que hay que dar paso a la juventud, pero una sociedad organizada, como a lo mejor no sabríamos ahora decir cómo, tendría que aprovechar todos los seres humanos, de la edad que sea. Una sociedad organizada no puede desaprovechar ni un solo de los seres humanos, ni uno solo, porque mientras estamos encarnados, estamos por algo. Entonces, desaprovechar un solo ser humano, hay algo que está fallando. No sé lo que tardaremos en conseguirlo, pero es muy importante la experiencia. Y a veces la experiencia no solo es laboral, es la experiencia psicológica. ¿Verdad que con los años a veces se aprende más pronto, a veces se aprende más tarde? Cosas de la vida que dices, mira, a base de observarlo en este caso, en este otro, cosa que ocurre con los años, vas aprendiendo y vas cometiendo menos errores. Por supuesto que al ser imperfectos siempre cometemos, pero la experiencia que ahora llamo psicológica, no laboral, es lo que podemos adquirir con los años. Pero ojo, añado lo de antes, si la vivimos con atención, entonces vamos a comprender y asimilar más y lo vamos a aprovechar mejor en la vida, la experiencia. Otro aspecto que desarrollamos con la atención, que tiene también que ver con la atención, aunque parece que sea separado, porque decimos las 3 cualidades básicas del alma o del ser humano o de todo lo que existe son 3: voluntad, amor y inteligencia. Pues las decimos por separado, porque hay que nombrarlo por separado, pero están tan unidas que cuando una falla produce deficiencia de las demás. Por eso el amor y la atención tienen que ir unidas. No sé si os habéis dado cuenta que cuando estamos atentos, estamos amando. Otra cosa es el sentido corriente, popular que tiene la palabra amor. Pero cuando estamos muy atentos a un ser humano, al trabajo que hacemos, a la naturaleza, a lo que sea, nos encontramos en un estado de unidad o de unión en el cual no hay diferencias. Bueno, podemos percibir variedad, pero no hay oposición, no hay choque, no hay fricción, no hay separación. Hay diferencias, hay matices, pero estamos como unidos. No sé si, aun sea trabajo laboral o una ocupación, estamos tan interesados con ella que ese interés nos facilita la atención y no nos damos cuenta ni de nuestro cuerpo, que está aquí separado de las manos o de los objetos, está como todo integrado formando una unidad. O estamos a veces en una conversación con una persona o con un grupo de personas, sea activo o pasivo. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando en una actitud activa, vosotros estáis escuchando, y si digo una posición pasiva es entrecomillado, porque si estáis con atención, estáis en posición activa, no pasiva. Pasiva como receptores, pero vuestra atención permite que mis palabras en este caso estén llegando y estén removiendo cosas. Por lo tanto, estáis en actividad. Estar distraídos, dejándote llevar, eso es pasivo. Eres como una marioneta que te dejas llevar por ensoñaciones, distracciones, emociones. Pero estar atentos, aunque parezca una quietud pasiva, es activa. Ahora, por ejemplo, estamos atentos todos, estamos como unidos. Seguramente tendremos distinta ideología, distintas creencias filosóficas, de un tipo o de otro, distintos temperamentos, caracteres, por supuesto que sí, pero en estos momentos estamos todos formando como una unidad.
Esto se le puede llamar como se quiera, pero la esencia, que es parte del universo, es el amor. De tal manera que podemos estar amando todo y no solo a esas personas con las que hay una mayor afinidad o profundidad. Es una energía que está en el todo, de la cual no deberíamos de cansarnos de abordarla y de tratar de comprenderla, porque todos los males del mundo parten de lo contrario, de la separación, y las mentes, que son maravillosas, están para algo, crean separatividad, de un tipo o de otro, y cuando hay separatividad hay sufrimiento, mayor o menor. Sin embargo, cuando estamos así, no nos diferenciamos, somos diferentes, como todo lo que existe, pero estamos formando una unidad. La evolución es eso, lo contrario es involución, ir hacia atrás. Bien, esto que se puede prolongar más y más y más, ahondar, lo dejo porque tenemos que abordar más asuntos, más temas. Pero una persona con los años, si no lo ha hecho antes, o aunque lo haya hecho, puede desarrollar la cualidad de amor. A lo mejor pues el amor a la familia, aunque tenga hijos, pues luego vienen los nietos, ¿verdad? Y vienen nuevos seres a los cuales pues ir renovando ese aspecto. Y también, como iba a decir en otro punto, en otro momento, pues el amor desarrollado en las reuniones, el contacto social, el contacto con otras personas, hacer nuevas amistades, y también lo que os decía, intentar amar más la vida, quizá a otros reinos de la naturaleza, a los animales, a las plantas, a las actividades que uno hace, de tal manera que nunca es tarde para que el amor, igual que he dicho con la atención, se vaya desarrollando. Y eso redunda en beneficio individual y colectivo, porque todo lo que hagamos hacia nosotros, de bueno, de positivo, está, aunque no lo intentemos, repercutiendo en los demás seres humanos. Quizá llegue a un ámbito cercano o quizá más lejano, pero seguro que aunque no lo intentemos, está repercutiendo en todos. ¿Qué ocurre cuando estamos atentos? Desarrollamos la voluntad también. La voluntad la diferenciamos de la luz y del amor, pero es lo mismo. Y la voluntad, pues, a lo mejor hay personas que va decayendo con los años, porque la voluntad es energía. Pero ojo, no es solo energía, ¿eh? Cuando andamos en la voluntad decimos energía y conciencia, o conciencia de energía. Entonces, con los años la energía, como he dicho, va decayendo. Pero la conciencia, en lugar de decaer, puede mantenerse o incluso puede aumentar. Y entonces la voluntad puede aumentar con los años. No tiene por qué estar en declive, la voluntad. Y una de las cualidades de la voluntad es la constancia, la perseverancia. Y creo que estadísticamente con los años se dice que aumenta la constancia. La constancia aumenta en las personas. Así como se asocia la juventud a la variabilidad, ahora esto, ahora lo otro, esos cambios con la falta de constancia, conforme va pasando el tiempo, no sé si asociado a esa cristalización se mantiene, o quizá la maduración inevitable que se va adquiriendo con los años. Y la voluntad está unida a la motivación. Y a veces hay cosas que se va uno desmotivando, desgraciadamente con los años, pero se puede aumentar, y eso es interesantísimo. A lo mejor la motivación por trabajar o encontrar un trabajo es evidente que no, cuando se llega de cierta edad, eso ya no. Pero la voluntad, la motivación por conocer nuevas personas, por descubrir más cosas, aprender cosas nuevas, la motivación por descubrir el arte, descubrir la naturaleza, por viajar, por conocer el mundo, por descubrir cualquier aspecto de la vida, eso puede ir en aumento. Y no solo dificulta eso que hemos llamado envejecimiento como decaimiento, sino que además te eleva, te desarrolla y además eres más útil. Se puede estar motivado por muchas cosas, aunque estoy mezclando cosas que iba a decir posteriormente, pero una de las motivaciones, siempre que he hablado del tema de las motivaciones he puesto como una especie de lista: motivaciones por las relaciones humanas, motivaciones por aprender, motivaciones por viajar, motivaciones ¿por qué? Por motivaciones por ser útil a los demás.
Y hay mucha gente que esto lo lleva más allá de las edades. Hacer algo que resulte útil a los demás. A lo mejor es a la familia solo, o otra persona puede llegar a más gente. Y en todas las edades hay personas que están haciendo cosas por los demás. Esta asociación que he puesto aquí unos folletos y que hemos hablado otras veces también aquí, seguiremos, Amigos de la Gente Mayor, pues me decía el que lo lleva, me decía ayer que, no sé si conocéis esta asociación, es una asociación que busca ayudar a personas mayores solas, mediante voluntarios, suelen ser jóvenes, que acompañan y mayores también, un par de horas, a eso iba, personas jóvenes. Pero él me decía, estamos tratando de conseguir que personas mayores también acompañen a personas mayores, no solo voluntarios jóvenes que acompañen esas 2 horas a la semana a las personas mayores que se encuentran solas, sino que haya personas mayores que también las hay, y sabéis que trabajan de voluntariado en muchas asociaciones, pues que también cumplan esta función, de tal manera que tengamos la edad que tengamos, sea en algo así o de otro tipo, que esté adaptado a las capacidades de cada uno, siempre se pueden realizar. ¿Y eso qué ocurre? Que si la persona está motivada, puede incluso aumentar su motivación, se va desarrollando, va aumentando, y no solo le hace sentir que crece por dentro, sino también está contribuyendo, porque el crecimiento más profundo de un ser humano es no solo cuando uno medita y hace ahí una reestructuración interior, es sobre todo cuando la persona está ayudando y contribuyendo a que el mundo vaya mejor, en el campo que sea, en lo que uno pueda. Y eso a veces produce un placer, e incluso puede ser un placer del ego, pero cuando la persona siente que eso lo hace, no por el agradecimiento o por el placer que siente, sino porque es ley de vida, ley con mayúscula, entonces hay un crecimiento especial, interno, e incluso le doy el título, el nombre de espiritual. Es decir, que podemos estar a todas horas meditando en lo espiritual, pero si no va acompañado estas meditaciones, que a veces no hay que pasarse, sino hay que acompañarlas de algo práctico como esto que estoy hablando, y entonces no puede desarrollarse, se va produciendo como unos cortacircuitos. Es decir, que una persona puede estar meditando en el amor a todas horas de querer amar a todo el mundo, pero si no está haciendo algo por el mundo, pues eso llega un momento en que se cierra y no avanza. Incluso puede ser un espejismo creer que estás avanzando cuando no es así. De tal manera que el amor tiene, y la motivación y la atención, está todo interrelacionado, y la voluntad. ¿Verdad que la voluntad nos han dicho que se desarrolla con los hábitos de repetir una cosa y de hacer sacrificios y de insistir? Eso es una forma que hace que nuestras células trabajen en una dirección y acostumbramos a nuestro cuerpo y a nuestra mente a desarrollar, a hacer cosas en lugar de frenar. Pero hay un modo de desarrollar mucho más profundo la voluntad y que se puede complementar si se quiere con este, y es la comprensión. ¿Verdad que cuando hemos comprendido, pero bien comprendido algo, nos ha venido toda la energía que necesitamos para cumplirlo, para hacerlo, para realizarlo? La comprensión nos motiva, más allá de las apetencias del ego, que a lo mejor van en otra dirección, por otras apetencias, nos lleva a hacer lo que consideramos que es correcto, sin desfallecer, aunque tenemos unos límites de cansancio. Luego, la voluntad, fundamentalmente, en sentido profundo, se desarrolla comprendiendo, estando atentos y comprendiendo que algo tiene que ser, viene la energía que necesitas, hasta con unos límites, por supuesto, para realizar eso. Por lo tanto, esto no hay límites de edad tampoco, en este sentido. Otra cosa que nombro mucho en psicología, y además pensaba ponerla en un título de una próxima conferencia, quizá antes del cursillo de la muerte, porque tiene mucho que ver con el tema de la muerte: la desidentificación y el desapego, o los desapegos. Si no lo hemos hecho antes, o aunque lo hayamos hecho antes, conviene acelerarlo conforme vamos entrando en esta etapa de la vida, porque antes o después hay que dejarlo todo. Y todo aquello a lo que tenemos apego, cuando llega
la muerte, cuando más apego, mayor sufrimiento y mayor resistencia a la muerte y más dificultades. Cuanto más desapego, esto no es por el motivo de la muerte, en sí tiene un valor en cualquier edad y en cualquier momento para vivir con una calidad. Vivir con las propiedades que sean, pero desapegados de ellas. Quiere decir que si las pierdes, se acaban, se terminan, cambian, no te afecta. Un buen desapego es tener, no despreciar, ni tirar, tener lo que sea, pero manejarlo. Y entonces eres tú el que lo maneja, no al revés. Estar apegado a algo, eso te maneja. La persona a la que tienes apego, el dinero, tus propiedades, tu tierra, etc. El apego tiene mucho que ver con la separatividad de la mente. Aunque los apegos se asocian mucho a la parte emocional, pero las ideas que tenemos, pues tienen mucho que ver. Y entonces cuando tenemos apegos, todo el grado de apego está como los vasos comunicantes o los platillos de una balanza, opuesto al amor. Cuando más apegos, menos amor. Cuando más apego a una persona, menos amor. Cuando más amor a lo que sea, menos apego. Está, digamos, inversamente proporcional. Y no solo por el tema de la muerte, que ahora diré alguna cuestión. Conviene, y siempre que hablo de la muerte, digo, el miedo a la muerte, el rechazo a la muerte, la resistencia, si lo miramos, hay varias causas. La principal es los apegos que tenemos a las personas que vamos a dejar, a los bienes, a los proyectos, las expectativas, etc. Cuando más comprendamos, más automáticamente nos desapegamos. Repito, no es desinterés, no es tirar, no es pasar de, es simplemente comprender que no hay nada nuestro, todo nos viene y lo tenemos que dejar y devolver, como las energías que nos han venido a la encarnación y luego las tenemos que dejar. Entonces las cosas también. Por lo tanto, parece ser que estadísticamente hay una tendencia con los años a que aumente el desapego, no lo sé. Lo que todos pensaremos es que habrá de todo, personas que sí, que no. Pero sí que parece ser que hay como una tendencia con los años, con el aumento de los años, a el desapego. No sé si influirá la experiencia de los años, que se va aprendiendo, o que ya uno va viendo el asunto, pero como hay tanta gente que llega al final de su vida y está tan apegada y se resiste tanto, pues precisamente por eso, por lo tanto, no sé qué tanto por ciento, no importa, pero está clarísimo, no lo sé, ahora lo que podemos comentar, que los apegos están dificultando. Por lo tanto, hacer lo posible por desapegarnos es fundamental, por darnos cuenta que no somos eso que queríamos ser, que somos algo más profundo. Eso es muy importante. Se dice que los seres humanos en cualquier edad tenemos cualidades y defectos, y que incluso a veces las edades pues determinan unas cualidades y unos defectos determinados. Se dice que con los años aumenta la experiencia, ya lo hemos dicho, la experiencia aumenta. Aumenta, se dice, la sabiduría, pero yo pondría la palabra sabiduría entrecomillado, porque hoy día se está aplicando a cosas que no tienen nada que ver. Sabiduría es luz más amor, es decir, no conocimientos, sino comprensión, pero comprensión utilizada amorosamente. Eso es sabiduría. De hecho, pues bueno, en los libros de Pepe, pues como este que presentamos el sábado, el anterior, de la sencillez de la sabiduría, pues entonces está hablando de esto, de la sabiduría que puede darse en personas con menos conocimientos, con menos bagaje cultural. Entonces, si utilizamos no solo los conocimientos, sino la comprensión, y además la utilizamos bien, aunque no nos guste la palabra sabio, porque parece que sea como algo que hincha el ego, ¿no? Que una persona te diga, eres un sabio, o uno decir, yo soy un sabio. El verdadero sabio jamás lo dirá. Igual que una persona espiritual no va diciendo, soy espiritual, porque hay una contradicción, ¿verdad? Pero eso, lo digo esto porque a veces se ha utilizado la palabra que con los años aumenta la sabiduría. Pero aminorando el significado ese que a veces parece muy pretencioso de sabiduría, podemos entenderlo como que la persona va aprendiendo más cosas, como he dicho antes, y puede, con esos años, facilitarle el aplicarle esas cosas que aprende útilmente para ayudar a los demás. Lo hemos dicho antes.
En este sentido sería válido, igual que la persona se hace más serena. Bueno, como tendencia, todo esto que estoy diciendo no es a todas las personas, como lo comprenderéis, sino como tendencias, con más serenidad, con mayor capacidad de reflexión, precipitarse menos, meditar más sobre los temas, sobre los asuntos, y como defectos pues puede ser el aislamiento, esa despreocupación por lo social, el egocentrismo, etc., y otros aspectos que sería largo, pero que no quiero ahora alargar, como algunos de los aspectos que a veces se asocian al envejecimiento. Esa cristalización que os hablaba antes hace que la persona tienda a aislarse más. Pero ojo, ese amor que os hablaba antes es todo lo contrario, es abrirte. Y hay aspectos que tienen que ver también con esto. Es muy importante con los años, pues, evitar el aislamiento, relacionarse con las personas. Hay personas que van perdiendo los familiares, pero el mundo es muy grande y se puede buscar en grupos, en asociaciones, relaciones humanas. A veces, como en las aulas de tercera edad, donde imparto, se dan clases, talleres de distintas materias. Entonces las personas, pues a veces están en un sitio y no pueden hablar con nosotros porque están escuchando, pero es fácil relacionarse. Y aprovechando que van a estos sitios a aprender, se van conociendo unas personas con otras. Quedarse en casa encerrados o limitarlas, esto envejece más pronto la vida. Entonces abrirte, y esto con esa calidad que os decía antes, con esa atención, con esa conciencia que lo mejora, es importantísimo. Relacionarse con personas, integrarse en grupos, etc. Esto es muy importante en las relaciones sociales. A veces la jubilación, sabéis que dificulta las relaciones humanas, porque uno de los motivos por los que la gente trabaja, aparte del más básico como es el económico, es la relación. Entonces la jubilación hace que se pierda ciertos contactos sociales, ¿verdad? Y esto pues está dificultando. Por eso la soledad que puede darse desde nada más nacer, además, en la soledad donde más se nota es cuando naces. Así como cuando nos morimos nos integramos más y es el mejor momento de la vida, si es una muerte natural, y nos sentimos más arropados después de morir con personas kármicamente unidas. En el nacimiento es todo lo contrario. Es lo contrario de lo que se suele decir. Entras en un periodo de soledad como alma. Luego, pues, poco a poco, conforme vas creciendo, vas relacionándote con personas. Y la soledad se vive en niños muy pequeños y muy fuertes. Pero no es la misma causa la soledad de un niño que la soledad de una persona mayor, que se le van muriendo los seres queridos, va perdiendo ya contactos que tenía de los amigos, de las amistades, ¿verdad? Las distancias intergeneracionales que existen mucho y muy grandes, eso hace que haya como un aislamiento y la soledad se vive con sufrimiento. Repito, en todas las edades, pero es uno de los problemas psicológicos más frecuentes, aparte de otros como el aburrimiento, de no saber qué hacer, sobre todo cuando la persona, hasta cuando se jubila, mucha gente se aburre. Hay otras personas que, como sabéis, es el momento en que trabaja más. Se jubila y en lugar de disminuir sus actividades, se llena de actividades. A lo mejor os encontréis, no sé, algunas de las personas aquí presentes o conocéis gente que está esperando jubilarse para hacer más cantidad de cosas que no podía hacer anteriormente. Pero hay otras que se aburren, otras se deprimen. La depresión también está en todas las edades. En la edad avanzada la depresión es también muy frecuente por algunas de estas causas que os acabo de citar y por otras. Pero la depresión no es solo algo asociado a la tercera edad, sino que es algo que puede darse no por la edad, sino por las características psicológicas que has ido viviendo quizá durante años y que un día empieza con una depresión, como he explicado otras veces, pero que se ha ido gestando, como las enfermedades del cuerpo, se ha ido gestando durante años. De tal manera que las relaciones sociales es muy bueno. Y cuando se hace un viaje, viajar siempre es bueno. Y hay mucha gente que viaja más cuando se hace mayor, se jubila, tiene más tiempo. Pero claro, como los viajes cuestan dinero, no todo el mundo lo puede hacer, aunque en los últimos tiempos se ha ido facilitando el que esto ocurra. Pero ¿sabéis qué se puede conseguir con los viajes?
pues no solo aprender cosas nuevas, sino también relacionarte con otras personas que te acompañan en el viaje, sobre todo en los viajes organizados. Y a veces el viaje puede ser bueno o malo, no en función de dónde vas, sino de las personas que te acompañan. ¿Verdad que tiene mucha importancia en los viajes las compañías que tienen las personas, que es el aspecto humano, más que el lugar que visitas, etc. Esto ya sería para otra conferencia, porque los viajes los podemos aprovechar para muchas cosas de la vida. No solo ver algo y decir luego, mira, he visto este sitio que no conocía, qué bonito, tal, sino para impregnarte de las energías de ese lugar distinto. Y si los viajes se hicieron de otra manera, de algo más de esos lugares. Esto es bueno, el viajar y conocer. Y si lo hacemos con profundidad, nos damos cuenta que por muy aparentemente distintos somos, en el fondo los mismos. Eso puede ayudar a curar esa enfermedad, ese cáncer tan grande de los nacionalismos que tanto daño están haciendo y van a hacer a la humanidad y al planeta. Entonces los viajes pueden ser una ayuda y a veces se puede aprovechar la edad avanzada para ello. ¿Qué más cosas podemos decir? La cultura. Se puede con los años, en cualquier momento de la vida, recibir cosas, recibir aspectos culturales. Recibir la cultura. ¿Cómo? Asistiendo a conciertos, viendo películas, obras de teatro, exposiciones, leyendo libros, ¿verdad? Son formas, escuchando a personas entendidas en un tema, meditando también, aumentar la cultura. Bueno, la cultura, lo de meditar es más que nada para producir un cambio interior, pero a ser receptivos de estas cosas que llamamos cultura, sobre todo si no es cultura vacía y hueca y superficial, esto enriquece mucho al ser humano. Y eso, en lugar de aislarse, es bueno hacerlo pues hasta el último momento, aunque depende, como sabéis, de la motivación que tengamos. Y los viajes también es parte de esta recepción de cultura. Pero hay otra cosa inversa, que es generar cultura. ¿Cómo? Pues hay muchas personas, incluso de edad avanzada, que pintan. Incluso personas que han tenido que esperar a tener una edad avanzada, jubilarse quizá, o tener que atender menos a los hijos para ponerse a hacer trabajos manuales, entre los que está pintar. Y a lo mejor lo tenían dentro, pero no lo habían podido desarrollar. Y lo desarrollan al final. En las aulas, por ejemplo, se hacen no solo pintura, trabajos manuales. Y por ahí en muchos sitios también. Gente que, bueno, tiene más tiempo y lo hace. Y un trabajo manual puede implicar no solo disfrutar haciéndolo, sino sacar la creatividad que llevas dentro, que está dormida. Y eso nos hace crecer, no solo psicológica, sino también espiritualmente, la creatividad. Y si lo haces con más y con más amor, estás creciendo internamente. Aunque no te lo admire mucha gente, ni sea algo a exponer. De tal manera que puedes generar cultura y ofrecer también a otras personas, además de tu beneficio, lo que haces. Hay personas que a lo mejor tocan un instrumento, o que cantan, o que incluso hay coros de personas mayores también que cantan. Es decir, que se pueden hacer actividades culturales, o personas que escriben, ¿verdad? Y que es una forma de expresar, aunque no se publique lo que escribes, expresar lo que llevas dentro. Es decir, a eso me refiero, generar cultura. No solamente como receptores, sino como emisores o transmisores de cultura. Hay algo que es también muy importante, sobre todo para muchas personas. Diréis, esto para todas las edades, poderse relajar. Si uno vive con tensión, pues es más urgente relajarse. Quizá con los años venga más, sin hacer nada, un periodo de más tranquilidad, de relajación en muchas personas, pero hay gente de todas las edades con tensión y hasta estresadas, es lo contrario a la relajación. De tal manera que, no para todo el mundo, sino para el que lo necesita, practicar moderadamente, adecuadamente, relajación es bueno, porque las tensiones envejecen más rápido. Cuando más tensos estamos, más rápidos. Cuanto más rápidos respiramos, menos vivimos. Cuando más lentos respiramos, no sé si esto lo habéis oído, pero tiene fundamentos científicos.
Cuanto más lento respiremos, lo cual está relacionado con la relajación, más vivimos, en tiempo y en calidad. Es decir, que tiene para todas las edades más importancia de lo que parece. Pero si estamos ahora, por ejemplo, sin hacer ninguna técnica, escuchando con atención, nos encontramos relajados, ¿verdad? Escuchando o hablando, si estamos atentos, estamos relajados. Yo, si estoy hablando con atención, estoy relajado. Ahora, si estoy pensando con tensión lo que voy a decir, eso ya crea tensión. Pero al dejar la mente a un lado y dejar que fluya lo que venga, conscientemente de lo que dices, eso relaja. Estemos como actores o como receptores, en este sentido. Y algo también muy importante que suelo aconsejar y que insisto, bueno, a todas las edades también, es, tanto si lo has hecho como si no, escuchar música clásica. Escuchar música clásica, los que me habéis oído hablar de los efectos psicológicos y espirituales de la música, es algo que tendría que hacerse en todas las edades, en todos los medios de comunicación. Bueno, no cansarnos ni exagerar, me refiero moderadamente, porque de un modo sutil, sin censura, porque ahí no interviene la mente. Estar receptivo, no interviene la mente, como cuando ves una película o lees una novela, que interviene mucho la mente concreta, sino la música, con la mente vacía, va penetrando en tu interior y te va moldeando. Y puede ser un descubrimiento para mucha gente, porque mucha gente en el mundo no le gusta la música, como muchas cosas, porque no la conoce. Y como no nos han educado, además en la educación la están quitando, como están quitando cosas, en lugar de poner otras que son importantísimas para la vida de un ser humano y que no están, y no sé cómo tendrá que ocurrir, porque el futuro depende mucho de la educación. Y de momento es un desastre, aunque estamos muy agradecidos a que haya cosas que es mejor que no estuvieran, ¿verdad? Pero la música, que la están quitando, bueno, sería algo que si nos... Y si no la recibimos, pues si tomamos conciencia y vamos aprendiendo, vamos escuchando, sin saber nada de lenguaje musical, como receptores, nos va a ayudar inmensamente. Se puede hacer verdaderas terapias psicológicas con la música. Y es determinadas músicas el medio más eficaz si queremos contactar con lo más espiritual de nosotros mismos. De tal manera que es una lástima desaprovechar este aspecto que está ahí, que está como para todos y que tenemos hoy día acceso. Hace unos siglos, pues entonces si no ibas a un concierto, pues como no había aparatos, ¿no? Pero hoy día que tenemos aparatos de música, podemos en casa acceder a ella, pues es una lástima desaprovecharlo. ¿Y qué tiene que ver la edad con la filosofía? Pues la filosofía de vida tiene que ver con todas las edades, pero hay una filosofía más materialista, una filosofía más espiritual, filosofía más optimista, filosofía más pesimista, he hablado otras veces de ello. La filosofía no es solo para filósofos con nombre que están en los libros, todos por el hecho de tener mente somos filósofos en potencia. Y si somos pesimistas tendremos una filosofía oscura, si somos optimistas, más lúcida. Si buscamos ser más espirituales, tendremos una filosofía. Si nos cerramos en la materia, materialistas, otra filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucha importancia. Y bueno, a lo mejor los años pueden, con esa serenidad, a veces con esa desocupación, con más libertad de poder utilizar, puede ser bueno. Repito, no para leer libros de filosofía necesariamente, sino para cuestionarnos la filosofía que hemos llevado y quizá mejorarla, quizá cambiarla. El hecho de la muerte, fijaos que el tema de la muerte está en todas las filosofías. Es uno de los temas más básicos, así como el determinismo y la libertad y eso, son elementos comunes en las distintas filosofías, en los filósofos. ¿Qué viene tras la muerte? Por supuesto que no se puede forzar esto, ¿verdad? Hemos hablado y me habréis escuchado hablar del tema de la muerte, sea en conferencias, en cursillos, o a lo mejor habéis leído libros, o habéis escuchado a otras personas. Pero si uno, como todos, nos vamos acercando a la muerte, sería interesante
a no ser que creas que nadie lo sabe, como mucha gente que dice, es que nadie ha vuelto, es que han vuelto millones de personas, además, volvemos todos. Lo que cuando se dice esto, se dice que nadie ha vuelto a contarlo, ha ido, cuando hay millones de personas que han entrado en la muerte, eso que se llama muerte clínica, millones, no sé cuántos millones, pero millones, que han entrado, han visto lo que es y han vuelto, y casi todos transformados, perdiendo todo el miedo a la muerte y hablándonos, si han podido atreverse a hablar, de una muerte natural, hablamos de muerte natural, lo agradable que es y lo revelador. De tal manera que la filosofía de la muerte, sin entrar en conocer estas cosas que explicamos con más profundidad en los cursillos, de qué es lo que ocurre después, qué pasos damos, no como cuerpo, sino como conciencia, cómo encarnamos y toda esa serie de cosas que explicamos, sino de una forma sencilla, porque también explico y le doy mucha importancia a que segundo a segundo hemos de aprender a morir momento a momento, morir y nacer, como las células, unas se van y otras entran, como las ideas, que aunque sean las mismas van como renovándose. Ver que toda una vida está naciendo y muriendo, muriendo y naciendo, está todo dentro de este ciclo, y ver que nos acercamos a una cosa a la que hay que ir con gozo, como en el futuro cuando se conozca esto más a un nivel más planetario, entonces a nivel general será como una fiesta, será como un placer, donde todos, incluso los seres que quedan, celebrarán lo interesante que es morirse. Estoy hablando en el sentido de una muerte natural, este sentido. De tal manera que hasta llegar a esos momentos en los que esto ocurra, pues todos los que tengamos demanda interior podemos ir aprendiendo de aquí y de allá y también interiormente a morir y no esperar a ese último momento. Aprender a morir, el desapego que os hablaba antes, es también dejar aquello, repito, no físicamente, sino dejar la adhesión como un pegamento. Es muy parecido a la palabra apego, a pegamento, esa adhesión, desprendernos de eso que nos está frenando nuestra conciencia, nuestra evolución. De tal manera que ir aprendiendo algo de esto, a algo que es inevitable, que antes o después. Y si venga cuando venga, aunque tengamos a lo mejor más años y aprovechamos, pero como luego continúa todo, desde el punto de vista de los que creemos o sabemos o intuimos o vemos esto como la cosa más natural, pues, y que poco a poco se vaya extendiendo, ver la muerte como algo. Esto es una de las cosas quizá más interesantes, no esperar a ese último momento, a ver cuando llegue, ver qué pasa, que se suele vivir con mucha frecuencia, con miedo, con rechazo, y la duda, ¿será verdad lo que me han dicho? Mucha gente que sabe lo que es la muerte, cuando llega el momento, psicológicamente, se encuentra la duda, porque además de conocimientos, que pueden ser maravillosos, se necesita el cambio psicológico en el que está el desapego que os he dicho antes. Por eso podemos estar leyendo todos los libros sobre el tema y creérnoslo, pero si no hay una depuración o una transformación psicológica en la que está incluido los apegos, pues entonces llega ese momento y no lo consigues aprovechar. Algo sí, pero no lo consigues aprovechar. Y por eso hay mucha gente que, bueno, se muere, incluso después de muerta pasan los años y todavía no se ha dado cuenta, porque como te encuentras, si recordáis los sueños, porque vamos al mismo sitio que todas las noches, el mismo sitio, es casi idéntica, nada más que a la mañana siguiente volvemos, porque hay un hilo de energía que nos une, el alma que se desprende del cuerpo, pero en la muerte ya se corta. Pero estamos tan acostumbrados que veremos que es entrada en un mundo natural, que es muy parecido, que es casi idéntico. Por eso hay mucha gente que necesita, incluso con ayuda, pasar el tiempo para darse cuenta que estaba ya, que había desencarnado, que se había desprendido el cuerpo. Bien, no puedo desarrollar el tema porque no es el tema de hoy, pero quería decirlo como un aspecto muy importante. Así que podemos estar haciendo muchas cosas que diréis, ¿y esto en qué edad lo hago? Pues ya, en cualquier momento. Muchas cosas de las que os he dicho. Se puede empezar en cualquier momento. Y cuanto antes, mejor. Y a veces, seguro que se ha dicho con otras palabras, se aprende a morir desde que naces. Nacer
desde el nacimiento, igual que a veces se dice aprender a vivir, a educarse antes de nacer, ¿verdad? Pues se puede aprender desde que nacemos a aprender a morir. Y esto, cuando esté impregnando la cultura, se verá de otra manera distinta. Y se verá que esa decadencia y pérdida de cosas que nos lamentamos por desapego, simplemente la aceptamos. Pero son tantas las cosas que podemos conseguir con los años, que si lo habéis hecho, estaréis de acuerdo conmigo, que es preferible, a diferencia de lo que se ha dicho casi todo el mundo, me gustaría tener unos cuantos años menos. A lo mejor se está pensando en el cuerpo y tiene la persona razón. Pero cuando se piensa en esas cosas que no tienes en la juventud, ese conocimiento, esa comprensión, esa madurez, esa sabiduría, esas capacidades que vienen con los años, entonces ves el envejecimiento como la mejor etapa de la vida. Bien, dejo la exposición y así podéis preguntar lo que queráis sobre este tema. Adelante. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Esto último que he dicho? No, lo que pasa es que Aquí es la mejor, no sé, bueno, todavía estamos jóvenes, ¿no? Pero cuando se acerque esa etapa, estás ¿no? asimilando de la vida, estás asimilando lo que has oído. mejor, ¿cuántos años? ¿Perdón? Si te amarran, bueno, si te amarran, vamos a ver cómo lo explico yo esto. Una persona muere. Entonces desde aquí estás invocándola continuamente. Si esa persona no se entera que se ha muerto y está aquí, y la otra persona que está aquí la está invocando continuamente, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se va. Muy mal hecho. Perjudica a todos, el que lo hace, a la persona a la que estás invocando y al ambiente. Eso es negativo. Invocar, y si haces con frecuencia, mal, muy mal. Claro, esto a lo mejor requiere más explicaciones, porque estás yendo contra las leyes de la naturaleza, de la vida, que es eso. Igual que cortar la vida de un ser humano, o la de uno mismo, es una de las leyes básicas de la vida y es uno de los karmas más graves que hay, porque estás contra una de las leyes de la propia vida. ¿No te quedas más amarrado aquí? O tratar de frenar un proceso natural que es el que continúa durante la muerte. Igual que cortarle el desarrollo de un ser humano por los infinitos modos que hay, pues estás también yendo contra las leyes de la vida, que es que nos facilitemos unos a otros nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo. Y eso en sentido lo más amplio e integral posible, pero estoy ahora haciendo como una abstracción. Es decir, nuestra actuación en la vida será facilitarnos a nosotros y a los demás nuestro desarrollo. A lo mejor no somos capaces de verlo de un modo integral, y lo hacemos en unos aspectos y no en otros, pero facilitar. Y una sociedad que no facilite el desarrollo integral de todos sus componentes o desarrollos, los responsables de esas decisiones, lógicamente tienen que pagarlo porque están en contra de la propia naturaleza. Esto ahora no lo vemos, pero dentro de un tiempo, no sé si será la próxima, en otra, pues la sociedad estará con unos responsables que estarán dedicados a facilitar el desarrollo integral en todos los aspectos físico, psicológico, espiritual, absolutamente de todos los ciudadanos. Pero eso todavía queda como una utopía hoy día. No obstante, vamos avanzando y vamos mejorando una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero un desarrollo, cuando digo integral, completo, que facilite. Y dentro de esto, pues el conocimiento lo más profundo posible de lo que principal, en primer lugar, de lo más importante de la vida. Porque es verdad que estamos muy desorganizados cuando le damos más tiempo y energía a lo secundario y desaprovechamos o olvidamos lo más importante. Hay un desajuste. Entonces, organizar nuestra vida sería, entre otras muchas cosas, hacer una jerarquía de intereses. A lo mejor no es fácil, pero bueno, está ahí, no sé si me explico. Que cada uno puede ser diferente al de otras personas, aunque hay cosas en común.
¿qué es lo más importante de todo lo que puedo hacer para mi vida y para mi desarrollo y para eso? ¿Por qué voy a dedicar solamente este tiempo cuando puedo dedicarle más y otras cosas más secundarias que las hacemos menos tiempo? Eso sería un ajuste que entra dentro de lo que se llama organización. Pero si no lo hacemos es porque hay una desorganización mental o no hay suficiente luz para iluminar la mente para que se organice. ¿No? Rafa, Pues un bombardeado con un montón de cosas. ¿podrías aclarar Sí. un poco eso que has dicho respecto que cuando nos vamos a dormir nos vamos al mismo sitio que nos iremos Sí, a la muerte, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchas clases de sueños, sueños absurdos, simbólicos, viajes sí, auténticos. hay muchos sueños que no implica desplazamiento, es las células del cerebro, el sistema nervioso vibran por las tensiones del día, entonces hay sueños muy caóticos, sobre todo al principio y al final. Pero los sueños ya más lógicos, más estructurados, aunque sean simbólicos y no los intentamos, más vívidos, ya tienen que ver con el desplazamiento al plano astral, la cuarta dimensión. Cuando salimos del cuerpo, como conciencia. Pero generalmente esos sueños no los recordamos. No, la mayoría no los acordamos, solo nos acordamos de fugaces. Pero algunos de esos recuerdos son tan vivos que hasta dudamos si serán de aquí o de allá, de un sitio o de otro. Y entonces, claro, al morirse, pasamos al plano astral. Al plano astral. Y del mismo modo. Lo que pasa es que hay quien estará horas o días y hay quien está siglos en el plano astral, según la evolución, los apegos que tengamos con nuestra evolución. Entonces, pasar al plano astral, luego sea al plano mental concreto, al plano mental abstracto, superior, llamado de Bacán, etcétera, etcétera. Pero el plano astral es común para la mayoría de la gente, tanto en el sueño como en el muerto. A eso me refería, pasar a esa dimensión. ¿Y quién pasa? La conciencia, no con el cuerpo físico, porque el cuerpo físico solo puede estar en este plano, en este mundo físico. ¿El cuerpo astral dónde está? En el plano astral. ¿La mente dónde está? En el plano mental. Está la mente de todos los seres humanos. En la mente del planeta está la mente de cada uno de nosotros. En el cuerpo astral o emocional del planeta está el cuerpo emocional de todos, llamado cuerpo astral. Y en el plano físico, en la Tierra, está el cuerpo físico. Y en el plano etérico, el cuerpo etérico, está el cuerpo vital o etérico, que está ahí tanto la energía al físico. Es decir, que cada cuerpo, cada dimensión nuestra está en la dimensión correspondiente. Entonces, cuando decimos pasar, es que el cuerpo astral que ya estaba allí, al estar aquí identificado, al desprenderse del cuerpo, tiene que mantenerse ¿dónde? En el físico, imposible, porque es de otra energía, de otra naturaleza. Por lo tanto, en el plano astral. Y si vamos con la mente, ¿a dónde vamos? Al plano mental, porque es su propio ámbito, su propio lugar. A eso me refiero. Nos podemos referir a eso. Yo quería hacer No sé si querías algo más. No, lo has aclarado. Sí, ¿esto? Y yo creo que... ¿Y si no te acuerdas nunca de los sueños? No pasa nada. No es malo. Con que te acuerdes tú, ¿cómo te llamas? Que no lo he dicho, pero hay mucha gente preocupada por la memoria. Y es bueno tener memoria, ¿verdad? Y a veces provoca dificultades, pero nos preocupamos, creo que excesivamente. A ver si os lo puedo transmitir. Hay una memoria que es la que nombra la psicología, ¿no? Lo que se suele nombrar, más memoria que tiene que ver con la mente concreta, con la que funcionamos. Y hay otra memoria que en psicología no tiene nombre, pero bueno, a falta de nombre, porque no, la psicología oficial todavía no la reconoce, vamos a darle el nombre de intuitiva, que es la memoria que nos permite saber algo, aunque no nos acordemos cómo lo hemos aprendido, dónde, cómo y los detalles. Por ejemplo, ahora, cuando acabe esta charla, no sé si vais a hablar con alguien de lo que aquí hemos tratado, pero imaginaos que eso, y a lo mejor decís, pues he hablado de esto, pero no me acuerdo de qué más, porque acordarse de hora o de hora y pico, ¿verdad? Aunque tengas memoria de todo, y a lo mejor no me acuerdo.
O estáis a solas y dices, ¿y qué es lo que ha dicho en la conferencia? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Y no pasa nada, pero si habéis estado con atención, la memoria, el contenido ha penetrado dentro y os sirve. No sabemos para cuándo, pero nos sirve. Y eso es lo interesante. Un mínimo de memoria sí. La educación en el futuro va a ir por ese lado. Con los ordenadores y la informática que acaba de empezar y no nos podemos imaginar lo que viene, se descargará la memoria un montón. Y entonces la educación se preocupará más de la creatividad, de poder abrirnos aspectos más creativos, que las máquinas, por muy desarrolladas, jamás llegarán. A la creatividad no la puede hacer ninguna máquina, por sofisticada que sea. Es solamente los seres humanos con estas características. Nos pueden facilitar, y lo hacen y lo harán, mucho el trabajo de contenidos, de memoria, de poder acceder a esto, lo otro. La cantidad de cosas que hemos aprendido de memoria que no nos han servido para nada. No sé si pensáis igual que yo. Y que hemos aprendido y que quizá muchas no las hemos comprendido, pero teníamos que examinarnos. Entonces, la capacidad que tenemos, y cada vez se va viendo en los estudiantes, de poder acceder por Internet aquí y allá. Internet tiene muchas cosas buenas, tiene la doble cara, la oscura y la luz. Pero pensemos en la buena, la cantidad de posibilidades que tenemos es inmensa. Y las que vendrán, la comunicación, de este tipo. De tal manera que podemos aprovecharlo y tener más el cerebro más descansado y la mente para poder desarrollar la creatividad. ¿Habéis pensado en eso? Lo importante que es. En ese sentido, preocuparnos depende de la pérdida de memoria. Hay cosas que no hace falta, otras a lo mejor son básicas. ¿Quién más quería preguntar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y las personas mayores que tienen enfermedades mentales, demencias, Alzheimer, Sí. o que tienen enfermedades que se hacen dependientes de sus familiares completamente, tienen un sentido esas enfermedades, ¿no? Y la familia se quiere liberar de esa carga. Sí, bueno, hay dos cosas, claro. Las enfermedades todas tienen un sentido. Bueno, todo en la vida, todo lo que ocurre en el universo tiene un sentido, ¿no? Otra cosa es que lo desconozcamos. Creo que no hay nada en el universo, en todos los universos, que no tenga sentido. Todo tiene sentido, exagerando un poquito la expresión. Entonces, todas las enfermedades es el efecto de unas causas anteriores. Y hay enfermedades como estas de tipo degenerativo, el sistema nervioso, y va degenerando el sistema nervioso, el cerebro, las neuronas y todo esto, que se dan en personas de distinto nivel cultural, distintas capacidades mentales, menos mentales, etc. Es todo por un karma anterior, un proceso. Pero no lo veamos como un karma negativo todo, aunque en principio lo es, como algo eso, sino que a veces hasta personas con determinadas enfermedades que no son dolorosas están en un estado de inconsciencia temporal. Todo eso tiene también su explicación. Y entonces, pues bueno, porque determina que la transición la tienen que hacer de esa manera. Pero hay personas sanas que no tienen ninguna enfermedad de este tipo, pero que no se enteran tampoco de nada. Por la falta de conciencia. Entonces yo me planteo, no me lo había planteado, realmente se podría comparar el vivir, pues sí, sanos, pero no enterarte, vegetar, o vivir con una enfermedad que no es dolorosa, que no sea molesta, pero que va poco a poco haciéndote entrar en ese proceso. Podría ser tema para reflexión. En ese sentido, por supuesto que con buena voluntad deseamos todos que estuviéramos todos sanos y lo más conscientes. Y lo ideal sería vivir todos los momentos de nuestra vida, y todos los que sean, lo más consciente, dándonos cuenta, descubriendo la vida. Lo digo porque también se puede hablar de enfermedades dolorosas que hay que hacer todo lo posible por paliar ese sufrimiento y ese dolor de los seres humanos, de todas las enfermedades, por supuesto, físicas, y enfermedades mentales que parece que la persona no esté sufriendo. ¿Me captáis? Que no sea tan molesto, tan doloroso, pero todo es efímero. Dentro de la eternidad, a veces una vida es como un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Entonces,
tiene todas sus causas y sus efectos, pero vemos que no están sufriendo, aunque nos lamentamos porque se encuentran en esa situación. Eso por la persona. Y luego las personas que tienen que cuidar a un ser cercano, pues eso la sociedad tiene que ayudar a hacerlo más llevadero, bien. Pero cuando se hace a gusto y no con rechazo, eso crea un buen karma. Y a lo mejor el karma es tener que hacerlo, pero no penséis como un karma que hay que pagar anterior, sino como un buen karma que te brinda la oportunidad de poder ayudar. Igual que hay personas que tienen hijos con una serie de deficiencias y su buen karma es la oportunidad de poder cuidar y de ayudar a esos seres. Aunque visto desde otro ángulo se vea como un mal karma que te ha tocado, porque todos los padres desean tener, ya sabéis cómo, no hace falta que lo diga, los hijos. Pero podríamos pensar, bueno, podría verse desde otro punto de vista, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más? No, Seré más breve para que la preguntéis. primera pregunta que ha hecho esta señora sobre que invocar a personas es malo, porque ahí ¿qué significa invocar? Sí, a esa persona? invocar puede ser de dos maneras, de muchas, pero Sí. dos. Una es invocar de llamar, pedir Pero que a una venga, persona que ha fallecido. como se hace en el espiritismo Ya. negativo. Tiene una persona Y otra que ha cosa es fallecido, ¿no? lamentándose, estando triste, si a lo mejor se pide a Dios que te lo devuelva o no, pero una forma de invocación indirecta pero muy efectiva, de muchos efectos, es estar sufriendo porque se te ha ido ese ser cercano. Entonces ese sufrimiento de tristeza, de malestar, irradia una energía que, si es persistente, se dirige. La energía sigue el pensamiento a ese ser, aunque esté en el otro lado. Y le está dificultando, no puede seguir ni adelante ni por devolver. Y eso le hace sufrir, ¿Y si le esa, está persona, dificultando y el si esa proceso. persona le invoca por un sentimiento de culpa? O sea, que tiene la culpa sobre esa persona. Invocar a alguien porque te sientes Sí, te culpable. acuerdas de una persona porque te sientes culpable de algo. Sí. Eso es una energía Negativa, sí. negativa, que no sirve para Sí, nada. sí. Sentirte culpable es negativo para el que se siente culpable, y ojo, porque psicológicamente es una carga sentirse culpable de lo que sea, aunque seas culpable. Si eres culpable, por la ley de causa-efecto lo pagarás, pero mientras tanto hay que hacer todo lo posible por liberarte de esa carga para poder contrarrestarla y seguir avanzando. Nunca sentirte culpable es beneficioso, pero puede tener también otras implicaciones, no solo en ti, sino también. Si estás pensando, esté aquí o allá, a una persona mucho, algo de energía, según el tiempo y la persistencia y la fuerza, le está llegando la energía. Lo sepa o no lo sepa, el que la irradia y el que la recibe. Entonces, cuando vamos conociendo esto, hemos de llevar mucho cuidado tendríamos que irradiar amor y luz y tratar de ser cada vez más comprensivos con lo que sea y tratar ideas claras, y no solo por nosotros, por los demás, por el ambiente, porque cuando estamos pensando con odio, estamos enviando una energía negativa que alimenta el odio de alguien si lo tiene. Como ocurre cuando pensamos con odio y con negatividad en un ser asesino, terrorista. Le estamos incluso alimentando su mal. La persona que lo irradia está alimentando su propio mal, porque el odio no nace del corazón, nace de la parte oscura, por decirlo de una manera gráfica. Y además, como es energía, estamos contaminando el ambiente. Es decir, que es mucha responsabilidad cuando conoces, cuando lo ignoras, la responsabilidad existe, pero es menor. Pero cuando conoces esto, dices, voy a intentar, aunque sea imperfecto, irradiar lo más puro de mi ser. Porque estás no solamente haciendo un bien, si es así, sino contrarrestando lo que llamamos como contrario, el mal, o como queramos decirlo. Entonces, es algo a tener en cuenta. No todo el mundo va a creer en esto que estoy diciendo, porque estoy hablando de algo sutil. Pero como somos, quizás, si avanzamos más sensibles, aunque los ojos no vean, podemos entender muchas cosas que los ojos no alcanzan, pero que nuestra sensibilidad nos permite percibir. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién más? Has dicho en dos o tres ocasiones
siempre y cuando la muerte sea natural. Sí. Entonces no lo acabo de entender cuándo se puede considerar cuando es natural. Por ejemplo, una Suicidio. Para contrarrestarla, para contraponerla a una muerte del suicidio, o si es por accidente, bueno, los accidentes son un karma que tienes que pasar, sabéis lo que es el karma, entonces la transición se hace bruscamente, no se hace con esa suavidad, con eso que suele ocurrir en todas las muertes naturales, que te vienen a recibir los seres que ya desencarnaron antes, que hay unos seres de luz que te dan una paz que no tenemos aquí, indescriptible, eso que describe la gente que ha entrado y ha vuelto, ¿verdad que habla de seres de luz? Son unos ángeles que son los que cortan el hilo, cuando eso, pero en la muerte brusca se produce un desprendimiento brusco, no se pasa por estas situaciones, ¿verdad? Y entonces se pasa un tiempo con el alma pues así desorientada, hasta que poco a poco se va normalizando. Entonces yo antes pensaba muerte natural como la mejor, sí, puede ser, no pasa nada si se muere por asesinato, por accidente o por un desastre natural, etc. Porque eso es también parte de la vida. El problema mayor es cuando se provoca la muerte, como es el caso del suicidio. Entonces eso ya es distinto. Entonces me refería... La duda que tenía era cuando una persona no la veía como muy natural, o por lo menos no lo ideal, cuando una persona está con medicamentos paliativos en un hospital que está sufriendo, que lo está pasando mal, que le veis que está mal. Esto sería dentro de lo que sería una muerte natural, de lo que estaba explicando. Sí, muerte natural, porque cuando muere, ese dolor que tenía de la enfermedad desaparece, se encuentra muy libre, y entonces os imagináis el contraste de estar ahí horas o días o meses, según el tiempo que sea, sufriendo de dolor, eso. Entonces al desprenderse del cuerpo, que es el que está ahí produciendo esto, hay una liberación. ¿Y en los casos de la eutanasia? ¿En los casos de eutanasia? La eutanasia, la pasiva se hace, y aunque a veces los límites entre la activa y la pasiva no estén muy claros, pero ¿me entendéis cuando digo la pasiva? De evitar el encarnizamiento terapéutico, eso es un acto de amor, y no hacer que esa persona esté en esos momentos, en esas últimas etapas que está, dejar que muera, vamos a decirlo así, en paz. Eso es lo que hay que hacer, y no estar ahí forzando con máquinas a prolongar un poco más la vida, cuando se sabe que va a desencarnar. Entonces permitir que sea lo mejor posible. Ahora la activa, donde la persona pudiendo vivir eso crea un karma, eso es ir contra las leyes de la vida. Es que hay que, aunque la frontera no esté muy marcada, hay que saber distinguir. Entonces, aunque se haga con buena intención, por el deseo de que no sufra, pero es ir contra unas leyes que determinan que si la persona puede vivir, aunque sea en esas condiciones, lo que hay que hacer es ayudarle física, psicológicamente para esto, pero que sea la propia vida cuando determine, pues cuando tiene que morir. Entonces es como entrometerte en unas decisiones kármicas que los seres humanos no tenemos, que están ya determinadas por otro sitio. Por lo tanto, son dos cosas. Pero no sabría yo deciros, y no es fácil, el punto de transición, porque es tan complejo el asunto, dices, ¿cuándo hay que dejar que esto ya ocurra? ¿Hay que dejarlo ya o esperar unos días? Ahí ya me siento incapaz de deciros, en ese momento. ¿Entendéis? Pero si tenemos las ideas básicas claras, entonces no habría tanto problema. Mucha gente a la hora de morir dice que ven a sus familiares o sus padres y que los ven presentes. Sí. Yo lo he oído a varias personas. Si han fallecido antes, están en cuerpo astral. Eso es posible, Sí. o es un espejismo. Eso es real. Porque todo ser humano, a los seres que han tenido, no solo familiares, sino han tenido una relación kármica en esa vida, a lo mejor en otras, también, que estén desencarnados, no los que quedan aquí, sino desencarnados, acuden, son llamados, por decirlo de alguna manera, en sus cuerpos astrales, porque estás en el plano astral, y vienen a recibir. Eso es bueno, ¿no? Eso es tranquilizador. Bueno, pero vamos a poner un pequeño
un paréntesis, depende de cómo te hayas llevado, porque puede ser un recibimiento bueno o no tan bueno. Porque se me queda muy Ahí no.